Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al día 4 de Diario de un Extraño. Yo soy su host, Irina González. Y nada, ¿cómo están? Pues les cuento que hoy es festivo aquí en Colombia, hoy es 20 de julio y estoy grabando. Sé que los tenía abandonados y que la semana pasada no publiqué ningún episodio, pero es que gente, he estado súper ocupada y creo que eso es lo más difícil de cuando tienes, por ejemplo, un emprendimiento o un proyecto paralelo a tu trabajo, porque en verdad encontrar el tiempo es demasiado complicado. Aparte que yo ahorita les cuento también, yo sé que esto no es información relevante, pero para que sepan un poquito de lo que pasa en mi vida, yo estoy organizando mi boda porque me caso el año que viene, entonces también estoy con eso. Aparte también tengo unos temas familiares de los que me tengo que ocupar todos los días. Entonces, gente, de verdad, créanme que yo trato de buscar el tiempo y por eso a mí me gusta grabar los domingos, los sábados, los festivos, porque en verdad es como el momento que encuentro de que me puedo sentar tranquila, que puedo escribir el guión, que puedo hacer el capítulo. Entonces, nada, les quería hacer como un update de lo que ha pasado en mi vida. De todas formas, a veces no me consiguen, por ejemplo, en episodios o no me ven en Instagram, pero estoy en TikTok, porque también trato como de ser muy activa por allá. Y en TikTok yo les estoy contando como todo el backstage de lo que ha sido crear este podcast. Les cuento como tipsillos de herramientas para editar los videos, para editar los posts de Instagram, para programarlos. También ahorita estoy haciendo voy a empezar como una serie de cómo conectar todas mis redes y toda HubSpot, que es un CRM, que allí es donde trabajo. Entonces, como que si quieren saber como todas estas cosas por detrás de cámaras, de todo lo que pasa para crear un emprendimiento o algo así, de redes sociales, etcétera, que va a salir al aire, síganme por TikTok, allá me encuentran como Irina. Y allí posteo todos mis videos y todo ese día a día también de lo que voy haciendo para el podcast. Empezamos este nuevo capítulo, yo aquí saludándolos, esperando que estén teniendo una semana chévere. Ya viene el fin de semana, algunos se irán a descansar, otros quizás también estarán trabajando, etc. Pero algo que me pareció chévere, que yo creo que lo hice como en el primero o en el segundo capítulo, que no lo he vuelto a hacer, es lo de qué frase me pareció cool esta semana o qué frase identifica esta semana. Y creo que la mejor frase o algo que me ha pasado mucho por la mente esta semana es el tema de agradecer, de pensar en abundancia, de pensar de que todo lo que estamos haciendo cada día es para algo positivo, de creer en nosotros, de no desfallecer cuando se presentan millones de obstáculos en el camino. Recuerden que creo que todo el mundo batalla internamente con algo. A veces ese algo puede ser visible para otros y a veces no. Pero la idea es que no nos dejemos agobiar por las cosas o por los retos del camino, sino que hay que creer un poco más en nosotros, creer un poco más en que las cosas van a salir bien y agradecer. Agradece por esas, a mí me da risa porque normalmente se suelen decir como agradeces por esas pequeñas cosas, pero yo digo como que no son pequeñas. Tener una familia no es algo pequeño, tener una casa no es algo pequeño, tener un trabajo no es algo pequeño, tener vida no es algo pequeño. Al final no son esas pequeñas cosas, quizás pueden ser las cosas que se vuelven rutina y que para nosotros se vuelven como algo normal, por lo que no tengo que agradecer, sino que es algo que todos deberíamos tener y en verdad no. Todo lo que tengas en tu vida que te haga feliz, que te haga sentir amado, que te haga sentir apoyado, que te haga sentir emocionalmente estable, es algo por lo cual agradecer. Yo, por ejemplo, hoy agradezco por este té Hatsu. Para los que no saben, yo soy fan de este té. Es un té negro con limón, lo amo, lo tomo todos los días y lo agradezco porque en verdad me hace feliz. Entonces ese es el mensaje que les dejo para iniciar el capítulo de hoy. Hoy estoy contenta porque este tema del que vamos a hablar me parece chévere, me parece también interesante, me parece que puede ser controversial. Entonces, luego de que publique este capítulo, me encantaría como escuchar su feedback, sus comentarios, qué piensan ustedes. Y nada, que empecemos como a interactuar más sobre lo que ustedes piensan de cada uno de estos temas, porque sé que son temas algunos fuertes. Entonces quisiera saber como detrás de esa pantallita, los que me ven, qué opinan de estos temas, si son cosas que les han pasado, si son cosas con las que se sienten identificados, que a mí de verdad me emociona mucho. Cuando leo un comentario, me dicen algo, es como que qué chévere que se toman el tiempo como de escucharme y de interactuar conmigo y también de nutrirme con información y con cuentos de ustedes que de verdad
cada vez eso también me llena demasiado porque me ayudan en que mi proyecto siga creciendo, que sigan saliendo capítulos, porque todo esto se basa en ustedes y en la interacción que tenemos nosotros y en sus historias que me parecen súper interesantes y me parece que es chévere que muchas más personas las conozcan y que también sepan que no están solos. Ese es el lema como tal de este podcast y de lo que estoy haciendo. Entonces nada, ya mucha cháchara, discúlpenme que ya estoy hablando, no sé, 5 minutos, yo me extiendo, soy así. Pero bueno, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Hoy es el día 4 de este diario y se titula La que no cree en Dios. Querido diario, hoy te quiero contar sobre mi relación con Dios, o mejor dicho, contarte sobre el camino que he transitado en lo concerniente a la religión. Desde pequeña tuve una relación muy lejana, por no decir inexistente, con Dios. Mi papá creció en un lugar donde la iglesia o la religión no eran preponderante en la sociedad. Por lo tanto, él creció siendo poco creyente y realmente él lo prefería así. Mi mamá, al contrario, sí era creyente. Mi abuela materna nos enseñó a pedir la bendición y en miles de ocasiones mencionaba a Dios y a la Virgen María. Con todo y eso, a mí personalmente nunca me inculcaron una creencia como tal. De hecho, muchas veces oí decir a mi papá que no quería bautizarnos porque él prefería que de grandes pudiésemos escoger nuestra propia religión. Te podrás imaginar que al no tener ninguna influencia terminamos sin elegir religión alguna. Debo confesar que al ser niña muchas veces esto me hizo sentir la oveja negra o la diferente por no ser católica. Es más, muchas veces tenía esta idea en mi cabeza de que todos pertenecían a eso menos yo. Lo más curioso es que no tenía mucha idea de lo que implicaba ser o no ser católica, pero nunca lo pregunté. Hubo un momento muy crítico que marcó mucho mi idea sobre Dios, y fue cuando perdí a mi mamá. En ese momento recuerdo que veía a mi abuela materna rezar y yo solo pensaba, si este ser es tan bueno y protector, ¿cómo me quitó a mi mamá? Ese pensamiento nunca ha dejado mi cabeza y vuelve con más fuerza cuando veo tantas cosas horribles que pasan en el mundo. Me cuesta entender que un ser superior, que se supone nos ama, permita que todo esto pase. Luego de la partida de mi mamá, mi abuela estuvo un tiempo peleada con Dios. Recuerdo que dejó de ir a la iglesia, por lo que fui creciendo rodeada de personas que no eran creyentes. A partir de ahí yo empecé a hablar o a pedirle a mi mamá, así como mucha gente habla o le pide a Dios. Para mí, ella se convirtió en eso que estaba sobre mí viéndome, guiándome, velando por mí. Nunca he creído que haya alguien superior o que nuestra historia esté escrita. Quizás la ausencia de la religión me ha llevado a tener respuestas racionales o más directas como me tocó vivir esto y ya, sin darle muchas vueltas. No creo en el castigo eterno ni mucho menos. Creo que el ciclo de la vida nos lleva por un sinfín de experiencias que nos dan herramientas para seguir, pero todos libramos batallas internamente. A pesar de tener todas estas creencias, ahora de adulta acepto que muchas veces pienso que me hubiera gustado tener ese contacto con la religión. Tener ese refugio tan valioso para muchos en los momentos más oscuros de mi vida. Me da curiosidad lo que se debe sentir creer en algo superior, algo que de cierta forma va a interceder por mí. Pensar en que existe una razón mayor para todo lo que vivimos. Y me ha pasado que en muchos momentos, hablando con amigas creyentes, he sentido como si algo me estuviese atrayendo, como si hay algo que debiera descubrir, pero por miedo trato de cerrar esa puerta, porque eso significaría dejar de tener control de lo que siento y pienso. Esta historia me impacta mucho, o sea, no más que impactarme, me siento como, o sea, me cuesta como identificarme, porque al contrario de esta persona, yo sí
desde chiquita he tenido una relación con Dios. Pero como que mientras las fui leyendo, porque obviamente yo recibo estas historias antes y las leo y, ¿sabes? Me pongo como dentro de mí a analizar lo que está, cada palabra o la historia de esta persona, a entender cómo se ha sentido, a entender las razones por las que no cree en Dios. Y pues es fácil también como sentirte identificado en el sentido de que obviamente cuando nos pasan momentos muy duros, ¿cuántos de aquí no hemos pensado como, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que esto pase? ¿Por qué Dios me está haciendo librar esta batalla tan difícil? O sea, yo esto lo he pensado millones de veces y soy religiosa y soy creyente. También cuando pasan cosas horribles en el mundo, me he puesto a pensar como, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué se muere gente? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué fue la pandemia? O sea, de verdad me pongo a pensar muchísimo en esto y también digo como, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué si hay un ser superior que nos ama y que nos cuida, por qué permite que pasen estas cosas? Yo les voy a contar una historia como para adentrarme más en este tema, o sea, un poquito como cuál ha sido mi relación con Dios y después desarrollar un poco lo que nos cuenta esta persona. Pero bueno, yo desde chiquita, o sea, desde chiquita, siempre escuché a Dios en mi casa, o sea, siempre he tenido la presencia de Dios, siempre he visto la Biblia, siempre he estado en contacto con la religión. Yo hice mi comunión, hice mi confirmación y yo le contaba a mi novio el otro día que mi relación con Dios realmente tuvo un giro de 180 grados el año pasado. ¿Por qué? Mi relación con Dios desde chiquita siempre fue este Dios que castiga, o sea, siempre fue con la idea de este Dios que castiga, si no vas a misa no eres religiosa, no puedes mentir porque Dios no te va a amar, ¿sabes? Como realmente sentí que crecí viendo a Dios como un Dios que estaba viéndome 24/7 y que si yo hacía algo mal me iba a juzgar y no me iba a amar y no iba a ser su hija. O sea, realmente fue así. Siempre rezaba, o sea, desde que tengo uso de razón rezo en las noches, le pido a Dios, o sea, siempre lo he hecho, pero ahora lo hago de una manera muy diferente. Y mi relación con Dios cambió el año pasado, porque el año pasado me pasó algo que marcó un antes y un después en mi vida, o sea, en todos los sentidos, o sea, creo que crecí como persona, maduré, creo que empecé a ver el verdadero valor de las cosas, o sea, como que di un cambio total a lo que era yo antes de ese suceso, de esa eventualidad que me pasó. Y unos meses del año pasado yo estuve en un momento emocional muy difícil, o sea, pasando por algo muy difícil a nivel mental, emocional, físico, o sea, me sentía muy mal. Y tuve la oportunidad de ir a un retiro que se llama Emmaus, que capaz algunos de ustedes los conocen, capaz otros no. Pero quiero aprovechar esto que estoy haciendo este podcast porque, bueno, personas que me conocen sabrán que ya les he contado sobre esta experiencia que viví. Pero quiero aprovechar este espacio para que otras personas también sepan que a mí ese retiro me cambió mi relación con Dios de una manera que no se los puedo explicar, porque de verdad no lo puedo poner en palabras, simplemente sé que cambió. Conocí a Dios de una forma totalmente diferente en ese retiro. Conocí a un Dios bondadoso, a un Dios que está para mí en todo momento, a un Dios que me ama y que me ama por todo lo que me rodea, o sea, porque creo que cada día descubro una razón más por las que Dios me ama y me demuestra su amor todos los días. Aprendí a hablar con Él de una manera muy diferente a la que venía haciendo desde que era chiquita, porque como yo les digo, yo rezaba el Padre Nuestro, rezaba el Ave María, rezaba el Credo, o sea, rezaba todas las oraciones, pero a veces yo sentía que le estaba hablando a la nada, o sea, como yo decía, hay algo que me escucha, me estarán escuchando en verdad lo que estoy pidiendo, lo que le estoy diciendo. Y ahora no me cabe la menor duda de que realmente me escucha, de que me ayuda, de que basta que un día yo me sienta sin energía y le diga como, Diosito, por favor, ayúdame a entender el camino, a sentirme mejor, a entender por qué estoy haciendo esto, a entender
todas las cosas maravillosas que haces en mi vida. Y desde ese momento, de verdad, me siento mucho más llena, o sea, en mi relación con Dios. Y algo que me he repetido muchas veces, como en este último año, ha sido como, ¿por qué siempre esperamos que si Dios existe todo va a ser color de rosas cuando Dios se sacrificó por nosotros y murió de una manera muy horrible, Jesucristo? O sea, ¿por qué esperamos que todo sea bello cuando Dios y los que creían en Dios fueron perseguidos? O sea, creo que la moraleja, de verdad, si lees la Biblia y si lees la historia de Dios y la historia de Jesús cuando vino a la tierra, etc., es que la vida no es color de rosas. Es que hay momentos difíciles, hay momentos donde nos vamos a retar demasiado, hay momentos donde te vas a preguntar, o sea, porque el mismo Dios cuando está siendo crucificado pregunta, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso nos pasa a nosotros todo el tiempo cuando estamos pasando por una mala situación. Nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? Pero de verdad la pregunta no tiene que ser esa. La pregunta es, ¿qué tengo que aprender yo de esto que me está pasando para mejorar como persona, para amar más a los que me rodean, para apreciar y agradecer más lo que tengo en mi vida? O sea, las verdaderas preguntas son, ¿por qué crees que te está pasando esto? O sea, ¿por qué crees que está pasando? Quizás es algo de la vida y es algo parte del ciclo de la vida. Quizás es porque venías viviendo la vida de una manera que no era la mejor para ti, no te dabas cuenta y necesitabas abrir los ojos. Quizás vivías la vida sin agradecer muchas cosas de las que tienes, cuando hay muchísimas otras personas que no son tan afortunadas como tú. Y de verdad es que empecé a ver a Dios, la religión, la vida, lo que nos pasa desde esa perspectiva o desde ese punto de vista. Les digo que me siento muchísimo mejor. O sea, mis conversaciones con Dios siento que fluyen. No me siento juzgada por Él, no me siento castigada por Él. Si no voy a misa un día porque simplemente no pude, hablo con Él y me desahogo y le cuento mi día y me siento escuchada. Y cuando esta persona me contó como esa última parte de que se sentía muchas veces atraídas por Dios o de que quisiera haber tenido a Dios en esos momentos más oscuros, es que yo sinceramente les digo que obviamente esto no es un podcast ni es un capítulo para obligarlos a creer en Dios. Creo que sea lo que sea que creas y en lo que te refugies, surge el mismo efecto en ti, pero en mi caso yo me refugio en Dios. Y yo les digo que muchas de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, no sé si las hubiese podido sobrevivir o sobrepasar sin sentir que Dios está conmigo. O sea, y me pongo un poco sentimental porque en verdad es eso, o sea, como que hay cosas o sentimientos o cosas que te pasan o momentos que las personas de carne y hueso simplemente no pueden cubrir dentro de tu corazón. O sea, como que lo que te digan no calma, simplemente no calma, no te genera tranquilidad, no te ayudan, o sea, a pesar de que quieren es muy valioso ese aporte y ese apoyo, no te logran calmar porque hay momentos muy oscuros por los que uno pasa por situaciones X o Y que caes en un hueco, o sea, en un hueco donde tú dices como, Dios, o sea, ¿cómo voy a salir de aquí? O en mi caso yo decía, Dios, ¿cómo salgo de aquí? Y en ese momento que yo le pedí a Dios muchísimo salir de una situación en específico, me puso Emaús en el camino. Me puso ese retiro. Y por eso no creo que nada sea casualidad. Eso le decía a la persona de la historia. Yo le decía como que, de verdad, para mí nada en esta vida es casualidad. Creo que todo tiene una razón de ser. Creo que todo es voluntad de Dios, en mi caso porque creo en Dios por sobre todas las cosas, y creo que
que Él nos ayuda, o en mi caso me ha ayudado infinitamente y nunca tendré forma de agradecerle a Dios todo lo que ha hecho en mi vida. Entonces, por eso para mí esta historia es como, sí, obviamente me he cuestionado muchas veces y me he hecho estas preguntas que se hace esta extraña, pero a la vez yo he encontrado las respuestas, creyendo en Dios, hablando con Él, sintiéndolo, viéndolo en cosas que pasan en mi vida. Y les puedo decir hoy que mi relación con Dios es muchísimo más fuerte que la que pude haber tenido toda mi vida, yendo a la iglesia todos los domingos, haciendo toda la comunión, la confirmación, todo. Mi relación ahorita con Dios es 200% más fuerte que en ese momento. Y para mí es un refugio en los momentos donde me siento triste, un refugio en los momentos donde me siento feliz. Es todo, de verdad, es todo. Y aquí esta extraña nos contaba que, por ejemplo, algo que me llamó la atención es que nos dice que esto lo escuchamos mucho ahorita y es como que muchas personas dicen, no, yo no voy a bautizar a mi hija o a mi hija porque quiero que decida su religión cuando sea grande. Pero algo que me llamó la atención es que esta persona decía, al no tener ninguna influencia, terminamos sin creer en nada. Y pues lo que les digo, obviamente cada quien elige en qué creer, cada quien elige en qué aferrarse, pero no hay nada más bonito que creer en algo, no hay nada más bonito que sentir que estamos aquí para algo, que sentir que lo que hacemos bien y si ayudamos al otro, al final son actos buenos, son actos de compasión y que es por algo, como que yo no sé si esto yo se los había comentado, creo que lo comenté en algún capítulo, este tema del plan de las almas, que yo siento que mi alma vino aquí a ayudar a los demás y no de la forma que uno dice como que, ay, no se la pasa ayudando a todo el mundo, no, sino que yo encuentro placer en ayudar a los demás, yo encuentro placer en ayudar a alguien que lo necesita, yo encuentro placer en quitarme cosas a mí y dárselas a alguien que las pueda estar necesitando más. Y saber que Dios me mandó con esa misión para acá, porque lo he pensado muchísimo, me reconforta mucho el alma y creo que todos deberíamos sentir eso alguna vez en nuestra vida, sentir que tenemos un propósito, ya sea si creamos en el universo, en las vibras, en el karma, en las vidas pasadas, en Dios, en cualquier cosa. Qué lindo es sentir que tienes un propósito aquí, que cuando las cosas se pongan negras tienes donde refugiarte, que cuando le tratas de buscar explicación a algo pienses, esto me lo puso esto en el camino para que aprendiera. Y no sé, como sentirte parte de algo. Para mí eso es la religión. Sentirme parte de una comunidad que agradece todos los días lo maravilloso que es vivir, que en los momentos que me cuestiono voy a esa comunidad y escucho la palabra o leo la Biblia y encuentro la respuesta de lo que estoy buscando allí. Y que la vida es grandiosa porque tengo a Dios a mi lado, tengo a Dios caminando a mi lado, tengo a Dios conmigo siempre y nunca estoy sola. Gracias por escucharme otro día más. Hubo llantos y todo en este episodio, pero pues vieron una parte vulnerable de mí. A mí esto me pega mucho en el corazón por lo que les digo. Yo me transformé el año pasado y soy feliz, me siento muy feliz con mi relación con Dios y cada día más creo en que hay un ser superior cuidándonos y llenándonos de un amor incansable todos los días y dándonos fuerzas para seguir este camino que se llama vida. Gracias por estar una vez más, gracias por escucharme, gracias por compartir conmigo en mis redes sociales, en mi TikTok, les voy a dejar todo por acá. Porfa, interactúen, cuéntenme qué opinan de este tema, qué opinan de su relación con Dios o con el universo, con la vida. Cuéntenme qué piensan ustedes, en qué creen, a quién le piden, en qué se refugian cuando tienen esos momentos difíciles.
Y nada, nos vemos otro día más de Diario de un Extraño. Gracias por escucharme. Chao, extraños.